Hola, hola, amados del Padre. Buenas noches, buenos días. Miramos que, miramos una palabra en la que yo he estado meditando y he mirado cómo no solamente fue engañado Jacob por Labán. Todos sabemos la historia de Jacob con Labán, ¿verdad? Sabemos que Labán, cuando Jacob llega, él se enamora de Raquel. Pero luego, pero luego él, en el día de la entrega de los 7 años que ya le había trabajado para ganarse la amada de su corazón, vemos que le dan la otra, a la mayor. Y muchas personas hemos pensado o hemos escuchado, yo creo que la mayoría hemos escuchado cuando a Jacob le pasa esto, y como siempre somos un poco criticones y nos encanta criticar la vida de los demás, pues decimos, mire, o yo lo he escuchado que lo han dicho así, lo mismo que él hizo con su padre, ahora lo hacen con él. Pero es porque hemos escuchado historias no bien contadas, por supuesto. Hemos escuchado historias de la Biblia que se escucharon por otras personas y vamos así de cadena en cadena repitiendo lo que otros escucharon. Pero, pero cuando profundizamos nosotros mismos por nuestros propios medios, sentimos ese deseo de buscar en la palabra, nos damos cuenta que él no era ningún impostor. Em, Eso ya lo vimos. Y entonces, pero ¿a qué es que yo te quiero llevar en este momento? Que no fue a Jacob nada más el que le pasó eso. A Jacob nada más no le pasó ese engaño, sino que también a David. David también lo vivió. Eh, cuando él quiere ayudar al rey para destruir al gigante y a los filisteos a los cuales el Señor le había puesto a Saúl como rey para que los destruyera, resulta de que David pregunta qué están dando por esto. Y yo lo había pensado, ¿por qué será que él pregunta eso? Porque en la historia, pues, del principio, nosotros no leemos que este hombre hubiera ofrecido algo, pero ¿por qué David pregunta esto? Dice que él era bien pobre, la familia de David era bien pobre. Cuando hemos visto en la palabra que dice que el día que que él subió los quesos y la mantequilla a sus hermanos, por el cual sido enviado por su padre, vemos que su hermano le dice, ¿qué haces aquí? Has dejado las pocas ovejas que tienes. Recordemos que las palabras no están ahí porque sí, sino que las pocas ovejas era que eran nada del todo. Ellos nada más tenían 7 ovejas y con eso es que ellos sostenían la casa. Eh, También voy a añadirles un pedacito que no estaba en este tema, pero les voy a añadir un pedacito. Fíjense en ustedes. Tal vez ustedes han escuchado a muchos predicadores que dicen que dos cosas. Primero, que las mujeres no deben de ser pastoras. Eh, Otros dicen que las mujeres no tienen autoridad para enseñar la palabra. Y otros dicen que el trabajo de David era el trabajo más humillante que había, porque ese trabajo de ser pastor no era para los hombres, sino para las mujeres. Y entonces yo me pregunto una cosa, aunque este tema no viene a pero me quedo con esta pregunta. Si el trabajo de ser pastor de ovejas no era para los hombres, sino que eso era trabajo para mujeres, porque era un trabajo que no era digno para un hombre, porque hoy en día la mayoría de los hombres
que le sirven al Señor se llaman pastores. Ahora me vas a decir, no, lo que pasa es que como la palabra dice que el maestro vino y dice, cuidad mis ovejas, y entonces por eso estos se volvieron pastores. O sea, no tiene lógica, no tiene lógica si fuera así, porque usted se volvió pastor porque el maestro vino y fue pastor de ovejas. Ahí vemos, si nosotros conectamos todo esto, porque lo que dicen es que como a David no lo querían en casa, por eso lo tenían cuidando las ovejas. A David no lo quería ni su padre ni sus hermanos, y por eso lo tenían cuidando las ovejas como por humillarle cada día más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ustedes cogieron ese don o ese nombre de que son pastores si eso es un trabajo que no es para hombres? Solo les dejo esa pregunta. ¿Por qué lo tomaron? Debe de haber una respuesta. Entonces, sabemos que el trabajo que David tenía no era para hombres. Pastoreaban las mujeres. La mujer de Jacob, cuando se encuentra con el criado de Isaac, va por el agua para cuidar las ovejas. Ella era pastora. Ella era pastora. Ese era el trabajo de las mujeres. El más humillante según el hombre. La mujer de Moisés, ella era pastora. Ella le enseñó a pastorear a Moisés. Moisés fue pastor de ovejas. No lo entiendo. Son muchas preguntas de las que me hago en este momento. ¿Por qué los pastores, los que se llaman pastores ahora, les molesta? Y no lo estoy diciendo por mí porque yo no soy pastora, pero les molesta saber que hay una mujer pastora. Que eso no le pertenece a las mujeres. Yo dejo esa pregunta ahí. Bueno, total que como David no se merecía otra cosa sino ese trabajo humillante que tenía, que era cuidar las ovejas, entonces lo menospreciaron tanto que a la final él creyó que verdaderamente era eso. Menospreciado por la familia, por sus padres y aún donde él iba. Pero cuando llega a la casa de Saúl, derrota el filisteo, él pregunta qué hay. ¿Qué le van a dar a la persona que lo derrote? Claro, él está buscando una economía para su familia. Y el rey Saúl le ofrece a su hija mayor y le ofrece y también dice que le daría poder, dinero y poder, ¿verdad? Pero miramos cómo David termina con la vida de Goliat, trae la cabeza, la colocan en un palo, se la plantan al lado de Saúl, pero Saúl le dice, desde hoy serás mi mano derecha en el ejército. Pero él nunca volvió a salir a las batallas, siempre salía David. Pero ahí no se dice que le dio la mujer, tampoco se dice que le dio el dinero. Él siguió trabajando para David, pero no se cumplió la promesa. Pasa el tiempo y dice la palabra aquí en el 18, 17 dice, entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, que se llamaba Merab, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra la mano de los filisteos. Él buscaba que los filisteos le mataran. Recordemos que él era un niño. Vemos que es un niño desde 17 a 20 años, no sabemos cuánto tenía, más o menos la misma edad de José. Entonces empezamos a ver aquí que él le da una promesa de que ya se la había hecho. O sea, esto lo había ofrecido él antes de pelear, de terminar de matar a Goliat. Pero luego vemos que él no le da nada.
Y ya él está trabajando como guerrero en las batallas porque Saúl ya no volvió a salir por enfermo. Y entonces aquí dice la palabra que aquí dice, le contesta David, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre Israel para que yo sea yerno del rey? O sea, ¿cuál era la actitud en que este joven se había crecido? ¿De qué manera lo menospreciaba su familia, su papá y sus hermanos? Aparte de que económicamente era pobre, también era pobre de amor. Los desprecios que sintió. Esas palabras que son expresadas en el Salmo 69. Todo esto se refiere al dolor que David sentía por el menosprecio de su familia. El tiempo pasa y entonces dice que se la va a dar, pero dice aquí la palabra, y llegado el tiempo en que Mirab hija de Saúl, se la iba a dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolaita, Meolatita. O sea, que no se la dio, no le cumplió la promesa, no se la cumplió. Aquí vemos a otro hombre engañado como fue engañado Jacob. De cada nosotros, de cada historia, tenemos algo que contar de nuestros propios pensamientos. Pero no fue el único. Aquí nos damos cuenta que el único engañado no fue Jacob, sino que David también fue engañado. Y aparte de eso, muy semejante a la vida de Jacob, se repite aquí en la vida de David. Dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho esto a Samuel y le pareció bien a sus ojos. ¿A quién? A los ojos de Samuel. O sea, su otra hija menor estaba enamorada. ¿Qué dijo él? Ahora vamos a aprovechar y vamos a hacer que este también muera. Pero aparte de lo que iba a hacer, era una burla que estaba haciendo en contra de la palabra profética, de la promesa que el Señor había hecho con Abraham. Y les voy a decir por qué. Mándalo, es en primera de Samuel 18, ustedes se pueden leer la historia, a ustedes les queda mucho tiempo. Dice, vamos a saltarnos así un poquito. Y dice, mandó Samuel a sus siervos a hablar en secreto a David, diciendo, he aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. O sea que ya él sabía, ya no estaba, ya David no creía en lo que Samuel le decía. Y Samuel se usó el truco de los criados para que pudiera llegar con este mensaje a la vida de David. Y entonces, ¿qué pasa? Responde David, los criados de Saúl hablaron así, y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y David dijo, ¿os parece que vosotros dice David, dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Fíjate, todo lo que estaba en la mente de David. David fue una persona que fue maltratada desde niño. Encontramos muchas, en los salmos encontramos mucha palabra que se refiere a su niñez. Pero como ese no es el tema, mira lo que hizo Saúl. Y Saúl dijo, decid así a David. Ya lo había convencido de que le iba a dar a Mical. Entonces, claro, para eso le mandó la razón, porque lo que buscaba era acabar con David. Pero mira lo que hizo. Saúl dijo, dice así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de los filisteos, para que sea toda tomado venganza de los enemigos del rey, pero Saúl
pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Otra vez lo manda a que los filisteos acaben con él. Pero bueno, la cosa es que aquí está la promesa de la cual Saúl una vez más se burla de la promesa del rey del Padre Eterno. Jehová le dijo a Abraham, hizo pacto con Abraham, un pacto de sangre, donde Abraham se cortaría a él, sus criados y a los hijos que tenía, les cortaría eh, les cortaría, ya lo voy a encontrar. Sino siempre, sino 100 prepucios. 100 prepucios le cortaría David a los filisteos. Estos 100 prepucios es un significado de lo que el Señor, del pacto de sangre que el Señor había hecho con el pueblo de Israel. Y los filisteos no tenían por qué, él no tenía por qué haber mandado a que David hubiera hecho esto a los filisteos, porque esto era una burla contra el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y recordemos que él lo sabía, porque a todos los israelitas, todo el que iban haciendo tenía que ser cortado también para cumplir la promesa. O sea que esto fue muy bien planificado en la mente de Saúl. Vemos a un hombre que no tuvo vergüenza, no tuvo pudor, no tuvo pena contra Jehová. Cada paso que este hombre daba, lo daba contrario a lo que Jehová le había mandado decir. Entró en un momento de tanta venganza y de tanta envidia, que esa envidia lo llevó a cometer toda esta multitud de errores. Y fíjense en ustedes que de nada le sirvió a David haber hecho lo que él le mandó, porque él se fue y no solamente cortó 100, sino que le trajo 200. Fíjense, por esto y muchas cosas más, David no pudo construir la casa de Dios. Dice la palabra que él le dijo a David que sus manos estaban ensangrentadas y que de eso no le permitía hacer la casa. Le dice, el mismo Dios le dice a David. Pero a mí esto me impresionó, es de ver cómo Saúl, habiendo sido escogido, ungido para rey, si hubiera volteado todo la palabra, toda la orden que el Señor le había mandado. Y él hizo todo lo contrario. Hay una palabra donde él dice que cuando Samuel le dice que ya no sería más rey, que el Señor ya tenía uno separado para que fuera rey en lugar de él. Él le dice, ¿quién eres tú para que me digas eso? Tú eres el profeta y aquí el rey soy yo. No solamente se tomó el reinado tan a pecho en la tierra, sino que también quiso ser el rey al cual el Señor le había puesto para que le sirviera. Vemos desde Adán y Eva desde la caída de Adán y Eva, hemos venido con nuestra vida complicada. Se nos complica de una manera
porque ese que nació, ese que mató a su hermano, desde ahí viene la envidia, el celo, el odio, las venganzas, todo viene ahí. Y aquí encontramos a un David y a un Saúl. Nuevamente se repite la historia con Jacob, de Jacob, y se repite la historia de Caín y Abel. Es como si una vez más eh, Caín estuviera en el proceso de matar a su hermano. Aquí es David y Saúl. Todo el tiempo, todo el tiempo, nunca más tuvo Saúl una vida tranquila. Solo vivió, el tiempo que le quedó, solo lo vivió en venganza con David. Quiso vengarla, quiso matarlo. Todo el tiempo lo único que buscó fue acabar con él. Y yo te voy a decir una cosa, el plan de Dios, el plan que Dios tiene con nuestras vidas, se pueden hacer muchas cosas, pueden hacerte todo lo que quieran, pueden invertir todo lo que quieran, pero el plan de Dios se cumple, porque más de uno fue enviado para matar a David. Cometió demasiados errores Saúl buscando acabar con la vida de David. Pero el Señor tenía propósitos con la vida de David. Así tan complicado, así que no lo quisieran sus padres ni sus hermanos y muchas otras historias que poquito a poquito vamos a ir descubriendo. El Señor tenía planes con él y así mismo tiene planes con nosotros. Yo lo único que quiero que entendamos es que siempre ha estado el bien y el mal. Y nos va a acompañar el bien y el mal. Somos nosotros los que tomamos la decisión. ¿Por qué camino cogemos? Si nos vamos por el lado del camino del bien o nos vamos por el lado del camino del mal. Somos una generación caída. Somos nosotros los que tomamos esa decisión. No buscamos responsables. El Señor nos dio una mente libre para pensar y meditar y tomar decisiones. Somos nosotros los que tomamos las decisiones, o seguimos por el camino con Él o seguimos el camino que cogió Saúl. Eso depende de lo que tú tengas en tu corazón. De todas formas, lo único que el Señor mira en ti y en mí es la intención de nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy claro. Él solo mira eso, la intención de tu corazón. Te bendigo, te bendigo.